¿Qué ole? Nada más le pones música y lleva la música por dentro. Ya, ¿y qué? Sigo al maestro, Chavana, por supuesto. Ponga algo de música, por favor. Espérame. ¿Qué quieres, la No, abuela? ¿no Chapulín. la golpea? ¿Quieren que lo cargue o qué? No, sí, por favor, basta de cargadas. Queremos verlo bailar a usted un poco. Es que ahorita me acabo de levantar de aquí del suelo. Y se lastimó. Ya, mire. No, don Ernesto, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué Mire pasó? cómo le cuelga. No, señor. Mire. No es ¿Cómo le posible. cuelga? ¿Neto? No, sí, le cuelga y le cuelga. ¿Sí, no le cuelga? Le cuelga bien al señor Mayagoy. Al señor Chavana. Entonces está pegando aquí. Buenos recuerdos. ¿Usted qué dijo Te ahorita? acabas de echar el alacrán encima. Ese Mayagoy te los trae locas a todas. A todas. No me lo puedo sacar de la cabeza. Deberían hacer No me diga. Por Oiga, eso no, lo vi no. caminando así apretadito. En serio ya, señor Chavana. Don Ernesto, qué placer estar con No, usted. al contrario, el placer es de usted. Admirador suyo y de su programa. No me diga eso. Y todo su equipo, lo vemos todas las noches allá en la Ciudad de México. Híjole. Y de verdad, aplauso grande, de verdad, admirador en serio. Un gran hombre. entretenedor, un showman como pocos quedan ya. La verdad Así es que Aplauso grande, por favor. ¡Bravo! nuestro gran anfitrión. Lo digo muy serio, ya no hay showmans como usted. No, es un no me placer diga, estar no. y conocerlo. ¿Una foto? ¿Me va a encantar? Por favor, ¿me la toma? Es un clásico que nunca falla. ¿Ah, solos o con el otro? Acóplate, ven. Yo ya con los colados, ahí está. Ya veo la fiesta que traen ahí arriba, ¿verdad? A ver. Traen pura cagada arriba. Y No, caliente. están bárbaros allá. Ay, qué mal. ¿Pero por qué me insulta? Es que Roger vio todas tus novelas, Rodrigo. Roger. Roger, el que está arriba. No, hombre, Roy, le mandamos también un tuyo. abrazo y un beso donde se lo quiera poner. No, Roger es un productor, el mejor productor de multimedia. sí, lo queremos también. Ah, lo queremos. Aguas. Con Pierce. Venimos repartiendo abrazos y besos Y por besos doquier, por con todas quien quiera, claro que sí. ¿Qué pasó, señor Chavana? Las novelas. Dígame. Esas novelas que usted ha hecho con tantos personajes, ¿cuál le ha dejado más huella? Escena de en su amor. corazón, en su ¿Más mente. huella? Mire, le voy a decir cuál es una que le tengo mucho cariño, que es muy divertida. Y la recuerdo de verdad de una forma muy especial. Una que se llamó Hasta que el dinero nos separe, que era muy, muy divertida, que era con Pedro Fernández. Era una comedia del mismo autor que hizo Betty la Fea. Sí. De hecho, sus éxitos más grandes son Betty la Fea y luego Hasta que el dinero nos separe. Y que yo recuerdo fue el último cañonazo que hizo Televisa, así con ratings enormes. Creo que fue esta, precisamente hace ya como 8 años que la hicimos. Ajá. Y la verdad la recuerdo con mucho cariño porque no parábamos de reír todo el tiempo. Gran historia, gran casting, gran producción de Emilio La Rosa. Y pues esa le tengo un gran cariño particular, especial. Don Ernesto, ¿cómo la ve? Me parece extraordinaria. Esa novela la vi. Yo era un niño apenas. Pero me acuerdo perfectamente de ella. ¿Sabe cuál vio usted? ¿Cuál vi? Ah, que era un chamaco así. Mundo de Dos juguete. No, Dos mujeres un camino. Dos mujeres un camino que le hicimos acá un pedazo. Sí. Usted estaba muy jovencito ¿Cómo no? ahí. Me acuerdo. El premio mayor también estaba usted muy chaval, premio por supuesto. Estaba usted muy chiquito, por supuesto que sí. Son telenovelas inolvidables que dejan marcada una época importante de la televisión mexicana. Es muy correcto. La verdad es muy que de ahí correcto. nos hemos inspirado muchos para inclusive hacer personajes. Sí, la verdad que sí, porque aparte estas que mencioné son de Emilio La Rosa todas, y él tiene una forma de hacer telenovelas muy peculiares, es como el Juan Orol de la televisión. Claro. Hace personajes de farsa que luego funcionan muy bien con la sociedad, los agarran de facilidad y se quedan ya para toda la vida. ¿Usted cree que las telenovelas hubieran cambiado si La Rosa no fuera la blanca? Le voy a decir una cosa, hablando de rosas. No, señor Chaman. Oiga, ¿Cuál es ole? rosa? ¿Qué pacho? ¿Cuál es rosa? ¿Qué huele? ¿Qué pacho? de Guadalupe. Y entonces ahora está radicando en Miami. No, estuve muchos años por allá. No, me refiero yo a otro. Sí, él sí está allá. Él sí está allá, pero no. Charlie yo no. Mazó, perdón. Es correcto. No. Miami se desplomó la industria, no hay nada. Estábamos allá porque había una gran industria de televisión por allá. Ajá. Pero vino una devaluación del dólar ahí terrible, un problema en el 2008 y se cayó todo. Y todo lo que se producía en Estados Unidos, en de habla hispana, se vino, gracias a Dios, para acá, para México. Entonces, ¿Y qué hizo con sus yates? los tengo rentados ahí. en la presa. rentados ahí. Tenía están. 3, es que un día me invitaron ¿Se a acuerda Miami usted? y me dijeron, este es de Claro. Rodrigo Vidal, y ese también, y estaba el de Luis Miguel a un lado, y dije,
Madre mía, está mejor el de Rodrigo Vidal. Claro, estamos trabajando al 100% ahora acá en México y estamos en el lugar correcto. Hay una gran industria y no solo en la capital, lo pueden ver acá también en el norte del país. Es un gran país con una gran industria del entretenimiento, así que sentémonos orgullosos de México, nada de que Hollywood es otro lado. Aquí en México tenemos todo, de verdad, para hacerla y hacerla en grande. Y ahora leía que las telenovelas cuestan 500 millones de pesos. No, Más o hay menos, que comprar una porque... Eso cuesta. La producción decía TV Azteca, ¿verdad? Son- Que no. cuestan 500 millones de pesos. Sí, bueno, siempre han dado como entre los 5 y 6 millones de dólares o hasta 7 el producir una telenovela completa, es correcto. Es correcto. Y el capítulo puede andar ahorita entre los 45 a 70 mil dólares, un episodio de telenovela de media hora. Media hora. Fíjese que entonces convendría hacer programas como este, porque ellos vienen de intercambio. Aquí no pagamos. ¡Qué bonito, chamacos! Como debe ser. Los de atrás, pues vienen también. Apoyando, no, apoyando a la industria, lo que digo. Danae, ¿cuánto paga por estar aquí usted? ¿Usted paga? ¿Sí? Oiga, no, ahí Claro, luego cobran hablamos. una cuota. Nos cobran ¿De una cuota, verdad? por Oiga, no ejemplo. sea usted explotador tampoco, señor chaval. Pero no depende de mí. Señor chaval. Ay, 5,000 pesos el programa. don Ernesto, venga, tengo que venga para acá. pagar. Don Ernesto. Todo, Dígame la cámara, ¿no? todo el mundo sabemos que todo lo que hace aquí en el programa, usted es el jefe. Usted manda, usted es el que ordena. Así que el que está explotando a estas chamacas es usted, don Ernesto. ¡Ay! ¡Qué ole! Estamos abogando. ¿Me decía? Oiga, como que lo siento así muy... Ya empezaron, no. El pretexto, qué bárbaro. Ah, pues sí, sí. Ay, yo lo escupí. Perdón, don Ernesto. Me salió la baba. No es que se le no me salió la baba, señor. Fue un beso a distancia. Ah, qué bonito, así lo voy a manejar. Bueno. Doña, regresando Así hablando lo voy a- Hablando en serio. Dígame. Mire, lo que pasa es que la gente ya por redes sociales me está pidiendo que Rodrigo demuestre esa calidad en, Sus dotes en histriónicos. la Que nos actuación, enseñe, que nos nos enseñe. muestre ese talento y que haga una escena de amor con Danae. Soy yo. Ándele. Soy yo. Después de la pausa,